El helecho y el bambú. Un día, cansado de luchar, un hombre se adentró en el bosque para hablar con un maestro. Maestro, me he esforzado mucho, he llorado, he caído varias veces, porque siento que todo mi esfuerzo no vale la pena. El maestro le pidió que observara el suelo del bosque. Mira atentamente. Cuando sembré las semillas del helecho y del bambú, las cuidé igual. El helecho creció rápido, llenando la tierra de verde y vida. Pero el bambú no brotó. Pasó 1 año, 2 años y no salió nada. El hombre suspiró y el maestro continuó. Al 5.º año, un pequeño brote de bambú salió a la superficie. Sin embargo, en solo unos meses alcanzó más de 30 metros de altura. ¿Qué pasó? Durante 5 años, el bambú desarrolló raíces profundas y fuertes para sostener su grandeza futura. Si no echara esas raíces, el viento lo derribaría. La reflexión. Todo el tiempo de aparente estancamiento no es una pérdida de tiempo. Puede ser un periodo en el que estás fortaleciendo tus raíces para un crecimiento extraordinario. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, hola mis queridos hermanos y oyentes del programa de Dios cada mañana. Dándole primeramente gracias a nuestro Dios por el milagro de la vida. Hoy, otra semana más que Dios nos ha concedido para hablar en este programa sobre la palabra de Dios y que sea escuchada la voz de Dios a través de su Biblia, a través de sus letras, a través de este maravilloso manual de vida que nos ha dejado nuestro Dios. Por eso, mi querido oyente, el tema de esta semana se va a llamar Nuestra fe es probada. Y nos vamos a sustentar en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Pero mi querido oyente, primero que todo, quiero recordarle seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartirlo, porque este mensaje tiene que llegar a todas partes, a cualquier rincón de la tierra, ya que estamos creciendo poco a poco en las redes y necesitamos que tanto como tú estás escuchando, también otros necesitan de esta palabra. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al parecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que el Señor Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén por su palabra. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos oyentes que está ahí escuchándonos, hoy les traigo una historia de 3 personas de la Biblia, de la cual es un poco largo la palabra, pero quiero que usted se concentre y no mire el tiempo, sino mire la bendición que le va a traer este tema a usted, esta palabra, esta historia
porque como dije en el versículo, seremos pasados por fuego. Pues sí, la historia que les traigo es de 3 personas, como se los dije anteriormente, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. 3 personas muy fieles, mis queridos hermanos, por lo que les pasó. Y aquí les traigo su historia. La tenemos en Daniel 3, del 1 al 18. Pero también tenemos del 19 al 30. La primera parte se llama Estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y la segunda parte, el horno ardiente. Pero antes de empezarle a leer, quiero que tengan en cuenta esto. El oro puro se funde y se refina a una temperatura exacta de 1064 grados. A esta temperatura el metal se vuelve líquido para eliminar impurezas y alcanzar una pureza superior al 99%. Mi querido oyente, ¿por qué se lo digo? Porque aquí en el versículo que leímos dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Pues a esta temperatura es que nos prueba Dios. A esta temperatura está probando nuestra fe. Pero me gusta mucho porque dice que para eliminar impurezas y alcanzar una pureza. Mire lo que dice, una pureza del 99%. Así en nuestra fe cuando pasa la prueba. Vamos a la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citará, la lira, el arpa, la zompoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exigía a todo el pueblo inclinarse y rendirse culto a las estatuas de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cirata, la lira, el arpa, la zompoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsan a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a estatuas de oro que usted ha levantado.
Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de tu poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a las estatuas de oro que usted ha levantado. Vamos con la segunda parte, el horno ardiente. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran los 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos, que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguno, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amén y amén por su palabra. Mis queridos oyentes, esta historia me apasiona. Es un poco larga, pero como le digo,
pero espero que usted se haya metido en la película. Me apasiona por la firmeza de estos tres hombres, por la firmeza que la cual tú y yo muchas veces ni tenemos. Muchas veces dudamos del Dios al cual le servimos, muchas veces dudamos al Dios al cual le estamos creyendo. Y preferimos hasta creerle al hombre, preferimos creerle al médico, preferimos creerle al jefe, preferimos creerle a la oportunidad que se nos está apareciendo. Pero me gusta mucho estos tres hombres de que dicen confiados de que el Dios que ellos le sirven los rescatará. Pero sin duda, porque para mí es sin duda, dicen, de todas maneras, si no nos rescatan, que quede claro que a ningún Dios vamos a servir fuera de Él. Se me viene recuerdo la prueba de Job. Job, a pesar de que perdió todo, nunca dejó de creer en el Dios que le había dado todo. Por eso, mi querido oyente, mi querido hermano, usted que está ahí, ¿cómo está siendo tu fe probada? Porque nuestra fe de verdad es probada, mis queridos hermanos. Nuestra fe es probada con la familia, con el esposo o esposa, con tus hijos, con tus padres. Es probada la fe. La fe es probada con una enfermedad. La fe es probada con un rechazo. La fe es probada con un sueño fracasado. Me gusta también de esta historia porque nuestra fe es probada 7 veces más. 7 veces más porque el enemigo nos estudia. El enemigo, Dios, también le da permiso para que nos haga cosas. Y muchas veces a la primera pasamos la prueba, pero sigue la segunda, sigue la tercera, sigue la cuarta y hasta 7 veces más. Como fue calentado este horno que habitualmente llevaban una persona, me imagino, porque si los tiraban a ellos a ese horno, era porque este rey tenía este horno para tirar la gente allá, la cual no le servía a él, la cual, hablemoslo espiritualmente, pecaba sobre él, ¿sí? Porque anteriormente habían unas leyes muy drásticas. Y me imagino que la gente, nomás tocaba el fuego, se consumía. Pero yo creo que este rey se sentía amenazado. Este rey ya sabía de que ahí había algo. Y por eso lo mandó a calentar 7 veces más. Yo creo que este rey, sin temor a equivocarme, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido oyente, este rey sabía de este Dios. ¿Por qué no confió en el horno donde siempre aventaba la gente? ¿Por qué no confió en eso? No, él dijo, aquí pasa algo. Aquí pasa algo con estas 3 personas. Aquí pasa algo contigo y conmigo. Aquí pasa algo y tenemos que darle con toda, como decimos nosotros. Caliénteme en ese horno 7 veces más. El enemigo dice en nuestras vidas, sí, me está superando la prueba. ¿Tienes mucha fe en Dios? Pues te voy a traer más dolor a tu enfermedad. Ahí está, esos 7 veces más calentando el horno. Sí, estás pasando la prueba, estás muy tranquilo porque no tienes en estos momentos provisión, no tienes dinero. Pues te voy a traer más escasez. Ahí nos están probando la fe. Estás orando mucho, estás creyendo mucho en Dios. Vamos a ver,
te voy a traer más conflicto a la familia. 7 veces más. Entonces, mi querido oyente, ¿cómo está tu fe? ¿Te están probando en estos momentos? Pues aprendámosle a estos 3. Y me apasiona esos nombres: Sadrac, Mesac y Abednego. Me apasionan porque no se rindieron ante la prueba. Mi querido hermano, yo terrenalmente se los digo, yo le huyo al calor. No soy una persona de calor. Me agobia, me descontrola el calor. ¿Sí? Ahora, dígase, en estos hombres, estando de frente a ese horno, no dudaron para nada. Pues así tenemos que ser nosotros. No dudar para nada. No dudar de que esta situación que estás viviendo ahora, o que quizás esté por venir, mi querido oyente, porque en estos momentos puedes llevar una vida tranquila. Mire, Sadrac, Mesac y Abednego eran autoridades de Babilonia. Yo me imagino que tenían todos los privilegios, todos, porque tenían una autoridad, no eran cualquiera, y estaban tranquilos. Pero llegó la prueba. La prueba era que tenían que adorar al Dios al cual ellos no adoraban. Y ellos dijeron: no. Por más rey, por más dueño de esta tierra que seas tú, no voy a dejar de amar a mi Dios. Así me llegue la muerte el día de hoy. Así me tenga que ir, me tenga que quemar en ese horno, me tenga que quemar en esos grados, no voy a dejar de creer en Dios. No voy a dejar de creer en Jehová. No voy a dejar de creer en ese mensaje que vino a dejarnos nuestro Señor Jesucristo, que tuvo la necesidad, nuestro Dios Jehová, de mandar a su Hijo unigénito, volverlo hombre, para que tú y yo creyéramos en un mensaje verdadero. Mi querido oyente, no adores estatuas. No le pidas a alguien que ni siquiera te está mirando. No le pidas a esa figura de madera, que esa figura de madera está tallada por el hombre. O sea, fíjate la magnitud. No idolatres el dinero. No idolatres tu hijo. No idolatres tu esposo o tu esposa. No idolatres tu jefe, tu amigo. Ese no te va a salvar. El único que te va a salvar es el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. En 1 Corintios 10:13 hay esta promesa: no os has sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Amén por esta palabra. En 2 Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Yo creo que a estas 3 personas los alimentó. Ellos supieron que el Dios les servía de corazón, mis queridos hermanos. Porque es que una cosa es decir, sí, yo creo que Dios existe. Sí, claro, yo creo en Dios, sí. Pero ¿cómo es tu entrega a Dios? ¿Cómo lo haces? Pues mis queridos oyentes, aquí en este programa, esta semana, va a haber varios invitados. Y te va a enseñar, si aún no tienes esa sinceridad de decir, verdaderamente creo en Dios Jehová, pues todas esas historias te ayudarán a fortalecer tu fe. No te olvides, Sadrac, Mesach y Abednego nunca dejaron de creer en cuerpo y alma en nuestro Dios. Así que, mi querido oyente, hemos finalizado el programa del día de hoy. No te lo pierdas esta semana, porque será de mucha bendición. Dios me lo siga bendiciendo. Hasta mañana.